Nunca pensé que vería una huella de mano en el exterior de la ventanilla. Era en medio de un turno nocturno tranquilo, cuando todos los sistemas de la estación orbital funcionaban con normalidad y la Tierra se sumía en la oscuridad bajo de nosotros. Estaba sentado en la sala de control, mirando las luces de los instrumentos y esperando la siguiente sesión de comunicación, pero no oía nada más que mi propia respiración. Parecía que todo a su alrededor estaba dormido. De repente, en una de las pantallas que mostraban las imágenes de la cámara exterior, vi algo extraño, como una mancha en el revestimiento transparente. Tardé unos segundos en darme cuenta de que era una huella marcada desde fuera en el cristal blindado. Me invadió un temblor, como si un viento helado me recorriera la espalda, porque allí, fuera, en el vacío espacial, no debería haber ningún ser humano vivo. Llegamos a esta estación orbital hace unos 8 meses. Escribo unos porque ya no recuerdo la fecha exacta. El equipo estaba formado por 5 personas. Yo me llamo Mark, soy ingeniero de sistemas de soporte vital, y también estaban Sara, nuestra especialista en biología, Trevor, que se encargaba de los experimentos orbitales, Daniel, el operador de comunicaciones, y Ellie, la comandante de nuestra tripulación. Esta estación es una instalación experimental en órbita terrestre, construida para investigaciones a largo plazo. Se estuvo desarrollando durante varios años antes de que nos enviaran a esta larga misión. Nos preparamos para vivir en un espacio cerrado, dependiendo únicamente de los suministros que nos traían y de la comunicación con la Tierra. Pero a ninguno de ustedes se le pasó por la cabeza que la comunicación pudiera interrumpirse en un instante y, con ella, la sensación de seguridad. Los problemas comenzaron de forma inesperada. Un día, como de costumbre, esperábamos la comunicación con el centro de control en la Tierra. Según el horario, teníamos varias oportunidades al día para hablar con los supervisores, enviar informes y recibir instrucciones. Pero justo en el momento en que llegó la hora de la comunicación, solo oímos ruido de interferencias. Al principio pensamos que se trataba de un fallo en nuestro equipo. Daniel se metió en el servidor, revisó los nodos, pero todo estaba en orden. Reinició el sistema, pero fue en vano. Entonces pensamos que podría haber algún fallo técnico en la Tierra y que el centro de control no podía comunicarse. Nos tranquilizamos pensando que lo arreglarían pronto. Pero pasaron las horas, luego los días, y en los auriculares seguían silbando ondas vacías. Aún así, no entramos en pánico, al menos al principio. La estación era autónoma y tenía reservas de aire, comida y agua. Podíamos pasar sin suministros externos durante al menos varias semanas. En el bloque de emergencia había instrucciones para casos como este. Si se interrumpía la comunicación, había que esperar a que el centro de control se pusiera en contacto de nuevo, evitar el gasto innecesario de recursos y mantener los sistemas de a bordo en buen estado. Seguimos las instrucciones obedientemente, con la esperanza de que el problema se resolviera en unos días como máximo. El tiempo pasaba, pero la señal no regresaba. Ellie intentaba mantenerse alegre. Nos animaba diciendo que la Tierra debía de estar ocupada con algún asunto importante, tal vez un fallo global en los canales de satélite. A nadie se le ocurría que allí abajo pudiera haber ocurrido algo más terrible. Sin embargo, nada indicaba que la Tierra nos oyera o se acordara de nosotros. Escuchamos las frecuencias de radio en las que normalmente se emitían programas, pero todo estaba en silencio. No había canales de noticias ni fragmentos de música. Silencio total. Al principio bromeábamos diciendo que parecía una película de ciencia ficción sobre un apagón global, pero cuanto más se alargaban los días de silencio, más pesaba en el alma. Daniel dejó de bromear y se puso a buscar señales una y otra vez, maldiciendo en voz baja. Sara estaba nerviosa, pero intentaba mantener la calma ocupándose de las plantas de la cápsula biológica. Trevor deambulaba por la estación, barajando diferentes teorías en su cabeza. Y Ellie no lo demostraba,
pero yo veía cómo se tensaba y apretaba los puños cuando creía que nadie la veía. Al tercer o cuarto día, sin comunicación, ocurrió el primer incidente alarmante. Yo estaba haciendo una ronda por los módulos, comprobando la estanqueidad y el estado del equipo. Nuestras instalaciones estaban conectadas por largos pasillos estrechos, donde la iluminación era siempre tenue. Caminaba mirando los indicadores de los sensores, y de repente oí un golpe fuerte detrás de la mampara, como si viniera de allí. Pero detrás del revestimiento solo había espacio. Se me paró el corazón. Me detuve y agucé el oído, pero no se oía nada. Quizás sea solo resonancia interna, pensé. Entonces di un paso más y volví a oír un golpe sordo. No parecía provenir de una máquina, sino de algo vivo. Corrí hacia el panel de control y activé el diagnóstico avanzado. No había fugas ni colisiones con basura espacial. Todo estaba limpio. Cuando les conté lo sucedido al resto, Trevor se limitó a encogerse de hombros. Quizá pasó un fragmento de un meteorito y la vibración se transmitió. Quería creer que era eso, pero en el fondo sentía que era solo el comienzo de algo extraño. Desde entonces, empezamos a escuchar con más atención los sonidos que venían del exterior. Normalmente, la estación es bastante ruidosa por dentro. Las bombas zumban, las válvulas silban, los conductos transportan aire de un lado a otro. Pero desde el espacio exterior se oye un silencio absoluto. Todos habíamos aprendido a desconectarnos de la monotonía interior y a no oírla. Ahora, sin embargo, cada pequeña vibración dentro del casco parecía aterradora e incomprensible. Sarah dijo una vez: «Anoche soñé que alguien caminaba por la superficie de la estación y arañaba con las uñas, tratando de encontrar la entrada». No sabía si reírme o no, pero sus ojos estaban llenos de horror cuando lo dijo. Habían pasado unos 10 u 11 días sin comunicación y ya habíamos empezado a preparar un plan de emergencia por si teníamos que evacuar. Teníamos un compartimento de acoplamiento con una pequeña nave de rescate, pero no había suficiente combustible para volver a la Tierra sin instrucciones claras sobre dónde aterrizar. Además, no había certeza de que todo estuviera bien en la Tierra, pero aún así, revisamos el sistema de lanzamiento y corregimos algunos pequeños defectos. Trevor se encargaba de calibrar los instrumentos y yo le ayudaba con las interfaces. Y entonces, Daniel llegó corriendo muy alterado. Dijo: «Creo que he captado una interferencia de radio. No es el silbido habitual». Corrimos tras de él a la sala de comunicaciones. En el panel se veía efectivamente una señal extraña y oscilante, breve pero estable, apenas perceptible entre el ruido de fondo. Intentamos amplificarla. Al principio pensamos que podría ser ruido espacial o una señal reflejada de los satélites, pero sonaba como si detrás hubiera un ritmo, gritos o incluso voz humana, muy distorsionada. Pasamos varias horas tratando de descifrar la señal. Aparecía y desaparecía, recordando los sollozos o golpes de alguien. No estaba claro si los sonidos provenían de la Tierra o del espacio abierto. Ellie decidió grabarlo y activar los filtros para destacar las frecuencias. Pero cuanto más nos adentrábamos en ello, más nos asustaba la oscuridad de ese ruido. Sarah, tras escuchar un fragmento, dijo que le parecía oír algo parecido a palabras, pero que no eran un idioma humano, aunque ninguno de nosotros podía decir qué idioma podía ser. Miré el rostro pálido de Daniel, que apartaba la mirada nerviosamente. Al parecer, él también creía oír voces, pero no quería admitirlo. Ellie ordenó archivar la grabación y continuar con nuestros intentos. Intentaba mantener el orden y la disciplina. Nos animaba a no ceder al miedo. Pero el ambiente ya se estaba volviendo tenso. Las noches en el espacio son relativas, pero dividíamos las 24 horas en ciclos aproximados de día y noche para mantener de alguna manera el ritmo humano. Y cuando llegaba nuestra noche, sentíamos inquietud. Parecía que la estación crujía, que estaba viva, y en el silencio surgían nuevos golpes, susurros apenas audibles.
Me parecía que alguien me llamaba por mi nombre, en un susurro, a través de las mamparas. Cuando se lo conté, Sara me confesó que había soñado lo mismo, solo que la voz la llamaba a ella, como si conociera a cada uno de nosotros por separado. El momento más espeluznante ocurrió cuando estaba haciendo guardia nocturna en el módulo central. Estaba dormitando en una silla, esperando que terminara mi turno. De repente, oí un ligero golpe en el cristal de la ventanilla. Era como si alguien desde dentro quisiera llamar la atención, solo que ocurría desde fuera. Me estremecí, encendí la luz adicional y miré por la ventana. Solo vi un vacío negro, las estrellas y las luces lejanas de la tierra abajo, que parecía extrañamente oscura. Apenas desvié la mirada hacia los instrumentos, el golpe se repitió. Y entonces vi en el cristal una débil mancha, como si alguien hubiera pasado los dedos. De repente, la mancha desapareció, como si la hubieran borrado. No podía creer lo que veían mis ojos. Levanté la cámara para intentar grabar lo que estaba pasando, pero el objetivo solo captaba reflejos. Me invadió un terror animal. Cuando todo desapareció, se me ocurrieron decenas de explicaciones posibles: condensación, descarga electrostática, ilusión óptica. Pero nada se parecía a una mano viva pasando por el cristal desde fuera. Por la mañana se lo conté a los demás. Trevor aseguraba que en el vacío de la superficie de la estación no podía haber gotas de agua o vapor que simularan una huella. Sara ya no se avergonzaba de sus miedos y dijo que podía ser ese algo desconocido del que oíamos golpes y susurros. Daniel se rió nerviosamente y dijo que nos estábamos volviendo locos por estar encerrados, pero tenía el rostro gris. Incluso Ellie, que intentaba mantener la calma, no podía encontrar una explicación racional. Entonces ordenó que se revisaran todas las cámaras exteriores para asegurarse de que nadie se acercara a la estación. Revisamos las transmisiones de vídeo desde varios ángulos. Por el momento, todo parecía vacío. Solo de vez en cuando pasaban pequeños fragmentos de basura espacial. Pero en un lugar vimos algo pasar cerca del casco. Una sombra alargada que no se parecía a los trozos de metal habituales. Se movía como si estuviera vivo, rodeó la estación y luego desapareció de la vista. La calidad de la grabación era baja y no pudimos distinguir la forma, pero ya no teníamos ninguna duda de que había algo allí, y no era seguro que tuviera forma humana. A la mañana siguiente, si es que se puede llamar así a nuestro siguiente ciclo de despertar, decidimos salir al espacio abierto para comprobar el estado de los paneles exteriores. Había que solucionar un problema en uno de los módulos de comunicación y, de paso, asegurarnos de que el revestimiento no estuviera dañado. Ellie nos asignó a Trevor y a mí la salida, mientras que Sara y Daniel debían vigilarnos desde dentro. Cuando nos pusimos los trajes espaciales y salimos por la esclusa, sentí cómo el miedo interno me invadía. En la oscuridad del espacio, la estación parecía pequeña y a su alrededor se abría un abismo infinito. Avanzamos lentamente a lo largo del casco, agarrándonos a las barandillas. A primera vista, todo parecía intacto. No había abolladuras ni grietas. Palpé las juntas y comprobé el sellado. De repente, Trevor me llamó. ¡Mire! En uno de los paneles que enmarcaban la ventanilla, vimos unas marcas que parecían palmas de manos. No eran nítidas, pero se podían distinguir las siluetas de 5 dedos, y estaban situadas como si alguien se hubiera apoyado contra el cristal desde fuera. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Trevor se quedó callado durante un rato y luego dijo: «Es imposible. No hay agua ni materia orgánica en la superficie que pueda dejar una huella así». Tomamos varias fotos con la cámara, pero ya me imaginaba que en las fotos apenas se vería la naturaleza de esas huellas. Quizás en el laboratorio, cuando se restableciera la comunicación, los científicos podrían analizarlas. Pero no había comunicación. Una vez terminada la inspección, volvimos al interior.
Sarah y Daniel palidecieron cuando les mostramos las fotos. Ni siquiera Ellie pudo ocultar su miedo. Rápidamente se recompuso y dijo: «Bueno, tranquilos todos. Sea lo que sea, no ha podido atravesar las paredes. La estación es hermética. No hay daños». Pero por su voz temblorosa, me di cuenta de que ella misma no creía en la calma. Por alguna razón, teníamos una sensación de fatalidad, como si estuviéramos encerrados allí, no solo sin comunicación, sino también con algo que merodeaba fuera y buscaba la manera de entrar. La angustiosa incertidumbre seguía agobiándonos. Intentábamos trabajar, seguir con la rutina. Sarah se entretenía con las plantas de la biocápsula, tratando de distraerse. Trevor se sumergía en datos científicos, aunque ya no se realizaban nuevos experimentos. Yo controlaba el nivel de oxígeno, la temperatura y la presión, y comprobaba los sistemas de emergencia. Daniel buscaba sin éxito nuevas señales y miraba constantemente los monitores. Ellie iba de uno a otro, fingiendo diligentemente que todo estaba bajo control. Pero la noche trajo consigo una nueva locura. Los golpes se hicieron más fuertes y, de vez en cuando, se oía claramente un ruido, como si alguien estuviera rascando el casco, como si estuviera comprobando dónde era más delgado. Una vez, Sarah entró corriendo en pánico en la sala de mando, gritando que había visto una cara detrás de la ventanilla del pasillo. Corrimos hacia allí, pero en el cristal solo se reflejaba nuestra estación y la luz lejana de las estrellas. Ella estaba de pie, tapándose la boca con la mano, y repetía: «He visto sus ojos, me miraban directamente». Más tarde describió ese rostro como humano, pero al que le faltaba una parte, como si la mitad hubiera desaparecido y solo quedara una oscuridad vacía. Queríamos achacarlo al cansancio y a las alucinaciones, pero después de todo lo que habíamos visto, ya no podíamos estar seguros. Nos reunimos en una reunión de emergencia en el módulo principal. Ellie dijo que si seguían así, todos se volverían locos. Había que tomar una decisión, o encontrar una forma de volver a la Tierra, o averiguar qué había pasado. Trevor objetó que sin las coordenadas exactas del lugar de aterrizaje y sin la confirmación de que la Tierra aceptaría nuestra nave de rescate, correrían un riesgo aún mayor. Daniel afirmó que había que hacer algo de inmediato, porque todo indicaba que algo sobrenatural estaba sucediendo a su alrededor. Sus palabras sonaban absurdas, pero nadie se atrevió a discutir, ya que todos sentían más o menos lo mismo. Sarah dijo que necesitábamos una segunda salida al espacio abierto para comprobar los paneles solares de proa. Allí hay un mecanismo de baliza de emergencia que no depende de nuestro sistema de comunicación interno. Si lo activamos, tal vez rompa el silencio y alguien nos oiga, ya sea la Tierra o al menos otra estación orbital. Ellie estuvo de acuerdo. Decidimos que esta vez iríamos ella y yo, mientras que Trevor y Daniel se quedarían vigilando, y le encargamos a Sarah que controlara el nivel de oxígeno y velara por nuestro regreso seguro. En el siguiente ciclo, tras una minuciosa preparación, salimos. El aspecto exterior de la estación a la luz de las estrellas me asustaba cada vez más. Parecía que cada panel estaba impregnado de la espera de que algo saliera de la oscuridad y nos tocara. Ellie se mantenía firme, avanzando por las barandillas, y yo la seguía un poco más atrás. Llegamos a los paneles de proa. Vi que estaban parcialmente cubiertos por una capa de polvo oscuro, o sarro, aunque nunca había oído que se pudiera acumular ese tipo de basura en órbita. Quizás era algún tipo de polvo espacial que se había adherido en los últimos días. Activé el diagnóstico de la baliza de emergencia y Ellie se quedó inmóvil, como si oyera algo en los auriculares. Le pregunté: ¿todo bien? Ella se quedó en silencio durante unos segundos y luego dijo en voz baja: ¿oye eso? Escuché con atención y me di cuenta de que en el fondo del canal de radio había un extraño crujido, como si alguien muy lejos nos susurrara, interrumpiendo las interferencias estáticas. Pero no teníamos tiempo para investigar ese señal.
Encendimos manualmente la baliza de emergencia, aumentamos la potencia y realizamos una comprobación. El sistema arrojó los parámetros estándar, lo que significaba que, en teoría, la baliza debía estar transmitiendo una señal de socorro a varios cientos de kilómetros a la redonda. Si había alguien en órbita o la Tierra aún mantenía los canales, tenían que detectarla. Cuando terminamos, nos dirigimos de vuelta a la esclusa y entonces descubrimos que la cámara de vigilancia exterior, cerca de la esclusa, se había atascado. La lente estaba cubierta por una sustancia oscura, similar a una película orgánica. Eso no podía estar allí. Ellie se acercó y yo me quedé a unos metros. De repente, ella retrocedió bruscamente y gritó. Vi que algo se movía en esa masa, como si tuviera terminaciones nerviosas. Ellie golpeó la barandilla, empujándose contra ella, y nos apresuramos a alejarnos. Cuando volvimos al interior, Sarah y Daniel nos ayudaron a quitarnos los trajes espaciales. Les contamos lo que habíamos encontrado cerca de la cámara. Daniel palideció aún más. ¿Algo orgánico? ¿Como una masa biológica? Sarah miró a Ellie con horror, temiendo que pudiera haber contraído algo, pero era poco probable que algo pudiera atravesar el traje hermético. Todos estábamos de pie en medio del pasillo, respirando con dificultad, cuando Trevor llegó corriendo y dijo que había recibido una señal breve de la baliza de emergencia, que parecía funcionar. Pero no había respuesta. Esa noche oímos los golpes más fuertes de todo el periodo. Era como si alguien estuviera golpeando con los puños el revestimiento, tratando de entrar. El sonido resonaba por toda la estación, vibrando en el metal. Corrimos al módulo principal, miramos los planos, tratando de averiguar de dónde venían los golpes. Parecía moverse a lo largo de los compartimentos exteriores. Ellie intentó comunicarse con el faro y obtener una respuesta, pero no hubo silencio. Daniel giró la perilla de la radio, tratando de captar ese espeluznante silbido. Y de repente, entre las interferencias, escuchamos claramente una voz familiar. Parecía ser la voz de uno de nuestros compatriotas del centro de control. Pero dijo algo ininteligible. Luego la voz se convirtió en un chirrido salvaje y todo quedó en silencio. Nos miramos, presa del pánico y la esperanza al mismo tiempo. ¿Y si alguien había sobrevivido en la Tierra? O tal vez era una ilusión con la que se burlaban de nosotros. Pasaron varias horas, o tal vez todo el día, y ya habíamos perdido nuestro ritmo habitual. De repente, en una de las pantallas de las cámaras, vimos movimiento cerca del nodo de acoplamiento. En la esclusa de entrada que conducía a la nave de rescate, se vislumbraba una figura humana, pero no llevaba traje espacial. Solo veíamos los contornos. La figura permanecía inmóvil. Luego desapareció de nuestra vista. Ellie comprendió de inmediato que había que comprobarlo, pero nadie se atrevía a salir. Era demasiado peligroso. Entonces, reajustamos los sensores internos para ver si la esclusa estaba abierta. Y, por desgracia, descubrimos en el panel una señal que indicaba que se había activado el mecanismo manual de desbloqueo en el compartimento exterior. Pero eso era imposible. Sin traje espacial, nadie podría sobrevivir allí. ¿Y si no era un humano? Todos corrimos hacia el pasillo que conducía a ese módulo. Pero cuando llegamos, la esclusa seguía bien cerrada, sin que se hubiera violado la estanqueidad. Sin embargo, en la puerta interior vi una huella clara de una mano con una raya negra a lo largo de los dedos, como si algo oscuro hubiera dejado una mancha. Tomé una muestra con un hisopo y la guardé en una cápsula para examinarla más tarde. En ese momento me sentí al borde de la locura. Alguien o algo desde fuera intentaba entrar en la esclusa, dejaba huellas, pero no abría la puerta por completo. Sarah examinó la muestra bajo el microscopio y se puso pálida. No estoy segura, pero parece una sustancia orgánica desconocida. Tiene células que nunca he visto antes, y parece que se mueven. Cerró el recipiente con los ojos temblorosos de terror. Trevor empezó a elaborar teorías sobre una infección extraterrestre,
pero no sabíamos muy bien qué pensar. Ellie pidió cautela. Hay que aislar cualquier posible biomaterial. No podemos permitir que se propague por la estación. Pero ¿cómo podían estar seguros de que no estaba ya dentro? Cuanto más tiempo pasaba, más desesperada se volvía nuestra situación. Teníamos aire, comida y agua para un tiempo, pero la tensión moral iba en aumento. Los golpes y los chirridos ya no se oían solo por la noche, sino cada vez que pasábamos de un módulo a otro. Era como si la criatura que dejaba huellas no se alejara ni un minuto. Y seguíamos sin comunicación con la Tierra. La baliza de emergencia gritaba en el vacío. Una vez fui al almacén en busca de filtros adicionales y me pareció oír pasos detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Pero en el momento en que saqué la caja de filtros, oí una voz suave. «Mark». Se me cayó la caja. Las paredes interiores de la estación no podían generar esos sonidos. Era el susurro de alguien. Sentí que estaba a punto de desmayarme. Ellie apartaba la mirada cada vez más a menudo cuando le preguntábamos qué hacer a continuación. Daniel estaba al borde de la histeria, gritando a veces que quería lanzar inmediatamente la nave de rescate. Sara se encerraba en sí misma y solo se animaba al ver los extraños objetos, como si intentara comprender qué criaturas estaban llamando a la puerta. Trevor palidecía y amenazaba con coger una herramienta y salir para averiguar qué pasaba. Pero todos sabían que eso sería un suicidio. Llegó el fatídico día, o noche, no lo sé, en que los golpes cesaron. De repente, todo quedó tan silencioso que parecía que la estación flotaba en un silencio total. Caminábamos de puntillas, mirando a nuestro alrededor. Nuestros corazones latían con fuerza por la tensión. Y entonces sonó la alarma desde la sala de comunicaciones, donde estaba Daniel. Corrimos hacia allí. La puerta estaba cerrada y se oían gritos desde dentro. Agarré el pomo, pero estaba bloqueado. Oigo a Daniel gritar: «¡Está aquí! ¡Está detrás del cristal!». Empezamos a introducir el código de emergencia para abrir la puerta. Cuando por fin conseguimos entrar, la sala estaba en silencio. Daniel estaba de espaldas a nosotros, frente a la ventanilla, como petrificado. En el suelo yacían instrumentos destrozados y cables chispeantes. Me acerqué a él con cuidado. «¿Daniel?». Se giró lentamente, mirando más allá de mí. Tenía los ojos desorbitados y el rostro paralizado por el terror. Me miraba, golpeaba con la mano. «No llegué a tiempo», decía con voz entrecortada e ininteligible. Entonces me di cuenta de que tenía una mancha oscura en el hombro. Cuando lo toqué, la tela de la chaqueta del traje espacial estaba rasgada y en la piel se veían unas rayas extrañas, como si lo hubieran tocado unas garras o unos tentáculos. De la herida brotaba sangre mezclada con un líquido negro. Sara dio un grito al verlo. Nos apresuramos a vendarlo, mientras Trevor revisaba la ventanilla. En el cristal se veía de nuevo una huella, pero ahora se parecía más a dedos estirados, o tal vez a tentáculos. Todo esto se estaba volviendo demasiado descabellado como para describirlo con palabras. Daniel respiraba con dificultad, así que lo trasladamos a la enfermería. Sara comenzó a limpiarle la herida, pero sabía que no sabía cómo combatir una posible infección, ya que la sustancia volvía a mostrar signos de materia viva. Vimos cómo su piel cambiaba, adquiriendo un tono pálido y grisáceo alrededor de los arañazos. Ellie lo puso en cuarentena. Lo encerraron en una cápsula hermética dentro de la enfermería y le administraron los antibióticos que tenían en reserva. Trevor intentó animar a Daniel, pero este miraba con la mirada perdida, como si estuviera viendo algo a través de ustedes. A continuación, notamos que algunas puertas de la estación comenzaron a abrirse y cerrarse solas, como si alguien estuviera manipulando el sistema desde dentro. Revisé el ordenador central, pero no encontré ninguna señal de fallo. Sin embargo, en algunos lugares se encendía la luz roja de escotilla exterior abierta, aunque en realidad la escotilla estaba cerrada. Trevor dijo: «¿Está entrando en nuestros sistemas?», y nadie supo responder qué estaba pasando.
Unas horas más tarde, fui a visitar a Daniel. La cápsula médica tenía una ventanilla de observación. Él yacía dentro, conectado a un aparato, murmurando algo. Sara nos dijo que no entrásemos en la cabina sin protección, por miedo a una infección desconocida. Miré a través del cristal y de repente vi que Daniel movía los labios. Decía algo, pero no era inglés, ni ningún idioma que yo conociera. Las palabras sonaban como un silbido fluido, y tenía los ojos cerrados. Luego abrió un ojo y susurró: «Mark, déjales entrar, están ahí fuera». Me invadió el terror y retrocedí rápidamente. Sara sacudía la cabeza, sin saber cómo ayudarlo. En ese momento, sonó la alarma de emergencia en el módulo central. Corrimos hacia allí y vimos a Ellie, que intentaba introducir algo en el panel. El sistema indicaba: esclusa exterior, desbloqueo. Pero todo estaba cerrado. Miramos la pantalla de la cámara que transmitía la imagen. En la esclusa había alguien, o algo, una figura parecida a un ser humano, pero sin rostro definido, toda envuelta en negro, e intentaba manejar manualmente las palancas. No entendíamos cómo era posible. En el vacío, sin traje espacial y sin presión, pero se movía casi con sentido. Ellie, presa del pánico, comenzó a introducir el comando de descarga de emergencia para extraer todo el aire de la esclusa, pero la criatura ya había tocado la puerta interior. Vimos cómo el material de la puerta comenzaba a cubrirse de manchas oscuras. Trevor tomó una decisión: activar el desacoplamiento de emergencia de ese módulo. Eso significaría perder uno de los segmentos de la estación, pero salvar el resto. Ellie dudó solo unos segundos y luego dijo: «Hazlo». Trevor introdujo el código. El sistema avisó del peligro y pusimos en marcha el proceso. En la pantalla se veía cómo las alas de la cubierta exterior se separaban y la esclusa, junto con el compartimento adyacente, se alejaba lentamente de nosotros hacia el espacio abierto. Observamos cómo aquella figura oscura permanecía en el segmento separado, alejándose. Durante un par de segundos sentí alivio, pero entonces la estación se estremeció. Las luces se apagaron y se encendió la iluminación de emergencia. Mientras restablecíamos la alimentación, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que habíamos perdido el control. Al fin y al cabo, si esa criatura había podido llegar hasta nosotros una vez, podía volver a hacerlo, e incluso si habíamos separado parte de los módulos, era posible que ya estuviera dentro. Cuando volvió la alimentación, vimos que el nivel general de oxígeno comenzaba a descender. Había algún fallo en alguna parte. Me apresuré a buscarlo y vi que había una fuga en el módulo de soporte vital. El aire se escapaba por el hueco. Sara y Trevor se apresuraron a ayudarme, pero el daño era extraño. Era como si una corrosión negra hubiera corroído el revestimiento metálico desde dentro. Enfrentamos la situación con urgencia. No teníamos mucho tiempo. Ellie ayudó a mantener la presión, bloqueando algunos segmentos. Logramos estabilizar parcialmente la fuga, pero las reservas de aire disminuyeron. Ya no podían contar con una larga existencia. Además, quedaba otro problema. Daniel estaba en la enfermería. Cuando Sara fue a ver cómo estaba, descubrió que la cápsula estaba vacía. El cristal estaba roto por dentro y en el suelo había un charco de líquido oscuro. Nos invadió el horror. Daniel no podía moverse por sí mismo, lo que significaba que o se había convertido en otra cosa o se lo habían llevado. Nos lanzamos a su búsqueda. Trevor encontró rastros de la misma masa negra en las paredes del pasillo. En un lugar formaba huellas de pies descalzos que se dirigían hacia la bodega. Avanzamos con cautela, empuñando unos miserables instrumentos de autodefensa. Ellie y Sara nos acompañaban. El aire parecía espesarse. La oscuridad de la luz de emergencia nos quitaba las últimas pizcas de confianza. Al llegar al compartimento de carga, vimos que la escotilla estaba entreabierta. Desde dentro se oía un silbido parecido al de las interferencias de radio. Cuando entramos casi grité.
Entre los contenedores había un hombre. Más bien, lo que antes era un hombre. Era Daniel, pero su piel era gris. Sus ojos estaban vacíos y sus manos cubiertas de rayas oscuras. Se volvió hacia ustedes y les sonrió con una sonrisa grotesca. Se quedaron paralizados. Daniel, o lo que quedaba de él, susurró: «No se irán, ya están aquí», y dio un paso adelante. Sara intentó hablar con él, pero él solo se rió con una risa extraña y gutural. En la pared, junto a él, vi una válvula abierta con un reactivo tóxico que se utilizaba para la eliminación de residuos. Parecía que iba a verterlo para dañar otra parte de la estación. Trevor fue el primero en reaccionar. Agarró un extintor y golpeó con fuerza la mano de Daniel, arrancando la válvula. Un líquido negro se derramó por el suelo. Daniel siseó, como si la criatura que había dentro sintiera dolor. Ellie gritó que nos alejáramos. Saqué la mampara de emergencia y accioné el cierre del compartimento para aislarlo dentro del módulo de carga. Salimos corriendo y Sara fue la última en pasar. Daniel intentó alcanzarnos, pero la mampara se cerró delante de su cara. En el último momento, vi cómo golpeaba el cristal con la mano, dejando una marca oscura. El sonido del golpe fue aterradoramente fuerte. Bloqueamos el módulo de carga, sabiendo que nuestro compañero había quedado atrapado dentro, convertido en una marioneta de algo ajeno. Ellie apenas se mantenía en pie. Sara lloraba. Trevor respiraba con dificultad, aferrado a la barandilla. Sabía que se nos acababa el tiempo. La estación estaba gravemente dañada. Las reservas de aire se agotaban y no había esperanza de comunicarnos con el exterior. Lo único que nos quedaba era la nave de rescate. Sabíamos que no tenía suficiente combustible para garantizar el regreso a la Tierra, pero quedarse allí significaba morir, o convertirse en lo que se había convertido, Daniel. Decidimos huir. Había que llegar a la sala de acoplamiento, inspeccionar la nave e intentar activar el sistema de aterrizaje. Quizás podríamos sintonizar alguna frecuencia terrestre, o si la situación era realmente terrible, al menos caer al mar. En cualquier caso, una posibilidad entre 1000 era mejor que ninguna. Corrimos por los pasillos hacia el muelle. La puerta estaba cerrada. El sensor indicaba que no había fugas en el interior. Introduje la tarjeta de identificación y las puertas se abrieron suavemente. Y entonces vimos lo que nos dejó paralizados. En el centro de la sala había una figura, alta, oscura contra la luz tenue. Volvió hacia ustedes con el rostro inexpresivo. Solo que yo no podía entender si tenía ojos o boca. Parecía simplemente una negrura ondulante con forma humana. De ella se extendían largas sombras, como tentáculos. Retrocedimos y la figura dio un paso sin emitir ningún sonido. Ellie agarró a Trevor por el brazo. Sara se quedó con el rostro pálido. No sabía qué hacer. Correr hacia atrás, donde estaba Daniel, o correr hacia adelante, donde estaba esa criatura. Pero, de repente, se dio la vuelta y se disolvió literalmente en la esquina del módulo, como si se hubiera filtrado a través de la pared. Tuvimos una fracción de segundo para superar el terror y correr hacia la nave de rescate. La nave era pequeña, diseñada solo para vuelos cortos a transbordadores orbitales, pero tenía motores, aunque débiles. Trevor se apresuró a poner en marcha el sistema y yo comprobé el aire. Sara y Ellie ocuparon sus asientos, tratando de no mirar por las ventanas. Todo iba lento, ya que la nave llevaba meses en modo de espera. Mientras el sistema se preparaba, oímos un golpe en el casco exterior de la nave. Era como si alguien estuviera intentando entrar de nuevo, ya en la última fase. Todos sabían que quedaba muy poco. Los corazones latían con fuerza y las manos temblaban sobre los paneles de control. Y entonces se produjo una vibración. Parecía que nuestro invitado intentaba entrar en la nave, corroer su casco como había hecho con el revestimiento de la estación. Trevor gritó: «30 segundos más, voy a encender los motores a potencia mínima». Miré por la ventana panorámica.
y vi una protuberancia oscura que se extendía por el nudo de acoplamiento. Sarah gritó: ¡Más rápido! Ellie intentaba sin éxito introducir el código de liberación de la barra que mantenía la nave en el muelle. Finalmente, a pocos segundos de bloquearse por completo, el código se activó y el enganche se soltó. Trevor pulsó el botón de arranque. Sentimos un empujón y la nave se separó de la estación. A través de la ventana panorámica, vi cómo la estación quedaba atrás y sus compartimentos parpadeaban con luces de emergencia. En las compuertas se veían manchas negras, y por una de las ventanas alcancé a ver por un instante el rostro de Daniel, o lo que había quedado de él, mirándonos en silencio. Quería cerrar los ojos y olvidarlo todo, pero estábamos vivos. Por ahora. Salimos a una órbita más libre. Trevor intentó establecer comunicación, pero el éter estaba en silencio. Solo teníamos combustible para una breve maniobra para reducir la órbita y entrar en la atmósfera. Ellie tomó una decisión. Vamos a arriesgarnos, si no, no tenemos ninguna posibilidad. Todos estuvimos de acuerdo, aunque sabíamos que podíamos morir si los cálculos no eran precisos. Trevor y Ellie se pusieron a hacer los cálculos. Sarah se sentó a mi lado, apretándome el codo, y yo pensaba en lo que habíamos dejado en la estación. En qué era esa entidad y de dónde había salido. Pero tenía demasiado miedo para pensar. A los pocos minutos, nuestra nave comenzó a frenar y a descender. La ventanilla nos mostró los contornos de la Tierra, pero extrañamente oscurecidos. No veíamos las brillantes luces de las ciudades. El cielo parecía apagado, casi sin reflejos. Quizás se había producido una catástrofe global en el planeta y no había electricidad. Quizás toda la humanidad había desaparecido y esa criatura era solo una de las consecuencias. No tenían ni idea, pero no había otra opción. La nave comenzó a temblar al entrar en las densas capas de la atmósfera y la capa térmica empezó a arder. El piloto automático avisó de un sobrecalentamiento. Ellie intentó mantener el rumbo, girando con fuerza las palancas de control. Yo solo rezaba para que el casco aguantara. El resplandor de fuego por las ventanas, el aire al rojo vivo. Todo aquello duró una eternidad. Trevor estaba a punto de perder el conocimiento por la sobrecarga. Sarah gritaba que la presión estaba aumentando. Pero, de algún modo milagroso, logramos atravesarlo. De repente, hubo una sacudida. La nave se estremeció y se desprendieron varios paneles externos. Perdimos uno de los escalones y comenzamos a caer. Ellie intentaba con todas sus fuerzas estabilizar el descenso, ordenándonos que nos abrocháramos los cinturones y nos agarráramos con fuerza. Recuerdo el espantoso silbido del viento, el estruendo y los golpes. Y luego, la oscuridad. Quizás perdí el conocimiento durante unos minutos. Cuando volví en mí, oí la respiración entrecortada de Sarah y vi que Trevor estaba inconsciente, pero aún tenía pulso. Ellie gemía, aplastada contra el asiento roto. La nave estaba volcada, con parte del casco perforado, a través del cual se filtraba la oscuridad de la noche y unos destellos rojizos. Me desabroché con un gemido y miré a mi alrededor. Habíamos aterrizado en una superficie dura, tal vez un desierto o una llanura. Lo importante era que estábamos vivos. Ayudé a Sarah a liberarse y juntos sacamos a Trevor y Ellie. El cielo sobre nosotros estaba sombrío. Casi no se veían las estrellas. La tierra bajo nuestros pies parecía seca, cubierta de polvo y restos de árboles o construcciones. En el aire flotaba un olor a humedad. No se oía ningún sonido familiar de insectos o del viento. Sentíamos una ligera brisa, pero no veíamos ninguna luz. Parecía que habíamos llegado a un mundo después del fin del mundo. Ellie volvió en sí y preguntó con voz débil: ¿Qué lugar es este? Trevor gemía, agarrándose el costado. Parecía que tenía una costilla rota. Sarah miraba a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. Estábamos al aire libre, en nuestro planeta natal, pero no lo reconocíamos.
Entonces vi algo que se movía en la distancia, siluetas que se deslizaban entre los escombros. O tal vez eran solo imaginaciones, pero mi corazón me decía que no estábamos solos. Las mismas criaturas que deambulaban por el exterior de la estación orbital podían estar ya aquí. Dimos unos pasos alejándonos de la nave, sin saber lo que nos esperaba. Todo estaba envuelto en una penumbra rojiza, como si la atmósfera polvorienta dejara pasar el tenue resplandor de la luna o de fuentes de luz desconocidas. Oí un ruido detrás de mí y me volví. En la sombra del casco había una figura, alta, alargada, cubierta de la misma sustancia negra. Parecía que esa cosa nos había seguido por toda la órbita, que había aterrizado junto con la nave o que llevaba mucho tiempo en la Tierra. Comprendí que el fin estaba cerca. No nos quedaba energía, estábamos gravemente heridos, no teníamos comunicación y esa criatura parecía estar ahora prácticamente cerca. Eli levantó la cabeza, vio la figura y susurró: «¡Corran!». Pero no sabían a dónde correr, porque todo el paisaje a su alrededor estaba muerto. Las fuerzas les abandonaban, les tumbaban los oídos, como solía ocurrir en el espacio durante las sobrecargas. Sara sollozaba ahogadamente, abrazando a Trevor, que apenas respiraba. La figura dio un paso hacia ustedes, con gotas negras corriendo por su cuerpo. De repente, oí un sonido familiar, un golpe, exactamente igual al que se oía en órbita, pesado, rítmico, directamente sobre el suelo. Instintivamente, di un paso atrás. La figura pareció sisea. Estábamos allí, pegados unos a otros, sin armas ni esperanza. En ese momento comprendí una cosa. Fuera lo que hubiera sucedido en la Tierra, ahora todo era solo el telón de fondo de algo más antiguo y aterrador que no comprendíamos, y no podíamos escapar. La figura se acercó casi hasta tocarnos. En sus rasgos distinguí el rostro de un hombre, o de varios hombres a la vez, como si se hubieran fundido en un solo cuerpo. Me pareció ver los restos del rostro de Daniel, cuyos ojos ahora miraban a través de un velo negro. En el último instante, antes de que se abalanzara sobre nosotros, solo tuve tiempo de exhalar. No tuve tiempo ni para gritar ni para rezar. La conciencia de que todo había terminado llegó en un instante.